Hola, bienvenidos a un nuevo video del curso de Matemáticas desde cero. El día de hoy vamos a ver lo que son las funciones inversas. Las funciones inversas es una parte muy importante, especialmente para ver pues se complementan con lo que son derivadas e integrales, ¿no? Entonces, para dominar derivadas e integrales, especialmente algunas derivadas que son complejas o integrales que necesitan hacerse con la función inversa, necesitamos dominar este tema. Entonces, recordemos que una función agarra una variable x y la transforma en algo nuevo. O sea, una función de x que normalmente le ponemos y. Entonces, tenemos una variable de entrada x, entra en la función y se transforma en y. Entonces, lo que va a hacer la función inversa, que también se pone así, ¿no? X, la función es la que me lleva al y. Entonces la función inversa me debería regresar al x. Así, es como que una analogía. Entonces si la función me lleva al x, la función inversa me regresa. También lo podríamos poner así, que la función inversa me regresa. Entonces vamos a ver un ejemplo. El ejemplo sería, por ejemplo, si yo tengo la función f de x igual a 3x menos 5 y todo eso entre 2, por ejemplo, 3x menos 5 entre 2. Entonces aquí f de x sería 3x menos 5 entre 2. Entonces, ¿cuál sería la inversa de esta función? Entonces, un método práctico para hallar la inversa sería igualar esto a y. O sea, igualamos 3x menos 5 sobre 2 a y. Y luego despejamos el y en función de... Perdón, despejamos el x en función de y. Entonces multiplicamos, sería 3x menos 5 igual a 2y, multiplicando y 2 por ambos lados. Luego tendremos 3x igual a 2y más 5. Y finalmente x es igual a 2y más 5 entre 3. Entonces esto de aquí va a ser la función inversa. O sea, reemplazamos aquí en vez de y, vamos a poner x obviamente porque está en función de x. Sería 2x más 5 entre 3. Entonces con eso tenemos la función inversa. A ver, entonces, ¿cómo verificamos que esto es verdaderamente la función inversa? Pues hacemos la función, primero agarramos. Si agarramos el x y le aplicamos la función, y luego le aplicamos la función inversa, ¿eso qué quiere decir? Que sería como aplicarle la función inversa a la función de x, que es 3x menos 5 sobre 2. Entonces, ¿qué significa aplicarle la función inversa a 3x menos 5 sobre 2? Es que en vez de x vamos a poner el 3x menos 5. Entonces acá sería 2 por 3x menos 5 sobre 2 más 5 sobre 3. Entonces acá se va el 2, 3x menos 5 más 5 sobre 3, se va el 5, 3x sobre 3 es x. Entonces, efectivamente esto es la función inversa. Entonces aquí hemos recuperado una propiedad importante de la función inversa, y es que la inversa de la función aplicada a la misma función me da el mismo x. Entonces vamos a poner esa propiedad. Entonces, si f, esta es la función inversa, ojo, esto no significa, esto no es 1 sobre f, ¿sí? Esto no es 1 sobre f. Es una notación simplemente. La inversa de f aplicada sobre f me da x, y también la función aplicada a la inversa también me da x, ¿sí? Entonces estas son las dos identidades, podríamos llamarle así. No sé si se llaman identidades, pero son como una identidad, ¿no? Uno
el producto es como cuando multiplicábamos un número por su inverso, pues me da el mismo número, ¿no? Un número, perdón, un número por su inverso me da 1. Entonces esto es parecido. Listo. Bueno, entonces una característica importante para decir que existe una función inversa o para hallar una función inversa es que la función sea inyectiva. Ahora, ¿qué quiere decir función inyectiva? Es que si yo tengo un valor de x eh, y es que me lleva a una imagen f de x, el f de x y el x tienen que ser un único par. O sea, no puede existir dos valores de x que me den un mismo f de x. Por ejemplo, ¿no? Si yo digo f de x igual a x al cuadrado, si yo digo f de 1 es 1 y f de menos 1 es 1 también. Entonces, esta función no es inyectiva. ¿Por qué? Porque un valor de y viene de diferentes valores de x. Entonces, esto no puede ser inyectiva. Para yo decir que una función es inyectiva, solamente la imagen de y debe ser única. Entonces, para un valor de y solamente puede tener un valor de x asociado. Gráficamente, podríamos verlo así. Gráficamente podríamos verlo como que si fuera una curva. Una curva, por ejemplo, esta curva no es inyectiva. ¿Por qué? Porque si trazamos esta recta, puede ser cualquier recta, ¿no? La cosa es que sea una que verifique lo que queremos que sea, ¿no? Por ejemplo, esta recta corta en 3. O sea, ¿qué quiere decir? Digamos que esto es un x, digamos que esto es a. Entonces, f, bueno, digamos que esto es a1, esto es a2 y esto es a3 y esto es el valor de y es a mayúscula. Entonces, f de a1 es a mayúscula, f de a2 también es a mayúscula y f de a3 también es a mayúscula. ¿Qué quiere decir? Que esto no puede ser inyectivo, porque tres valores de x diferentes me están dando un mismo valor de a. Eso quiere decir que no es inyectiva. Entonces, con el gráfico también nos podemos guiar para saber si una función es inyectiva o no es inyectiva. Entonces, una función inyectiva sería de esta manera, por ejemplo, así. Entonces, en este caso, este valor de a está aquí, este valor de a está aquí y este está aquí, ¿no? Entonces vemos que los tres son diferentes y para cualquier punto de x, todos los valores de y son diferentes. Entonces, esta sí es inyectiva. Entonces, el teorema dice que existe, este símbolo significa existe la inversa de una función y solo si la función es inyectiva. Entonces, si la función es inyectiva, existe su inversa. Esto es porque si nosotros invertimos una función que no es inyectiva, entonces ya deja de ser función. Si nosotros invertimos una función que no es inyectiva, deja de ser función. Por ejemplo, ¿qué pasa si invertimos x al cuadrado? Por ejemplo, f de x igual a x al cuadrado. La inversa sería y igual a x al cuadrado. Despejamos el y, x igual a, perdón, despejamos el x, sería x igual a más menos raíz de y. Entonces, si graficamos eso, tendrían dos pedazos. Un pedazo que es la parte positiva de la raíz, que sería así. Esta es la parte positiva de la raíz de x en este caso. La función inversa sería más menos raíz de x. Entonces, esta sería la parte positiva y esta sería la parte negativa. Entonces, como vemos, esto no es una función. ¿Por qué? Porque recuerden que la definición de función es que para un valor de x, ¿no? Por ejemplo, este es a, en este caso me da dos valores diferentes de y.
Entonces sería f de a, bueno, puede ser este f de a 1, digamos f1 de a, y este sería f2 de a, y son diferentes, ¿no? Entonces un valor de x me está dando dos valores de y eso no puede ser, esto no es función. Esto no es una función. Una función solamente puede tener, para un valor de x, solamente hay una imagen. Y esa imagen es única. Y lo mismo, ¿no? Para la inyectiva sería lo contrario. Para un valor de y solamente puede haber un valor de x. De tal manera de que cuando lo invertimos, nos sale nos sale lo mismo, ¿no? Una función también. No, si invertimos una función que no es inyectiva, pues nos va a salir algo que no es una función. Y eso no es lo que queremos. Y listo. Entonces vamos a ver las funciones inversas más importantes. A ver, por ejemplo, lo que ya había dicho, ¿no? Que e a la x es lo inverso del logaritmo de x. Si tenemos f de x igual a e a la x, y esto sería y igual a e a la x. Despejamos el x se despeja sacándole el logaritmo natural a ambos lados. Entonces le sacamos logaritmo natural, logaritmo natural, y acá sería x. Recuerden que el logaritmo de e elevado al algo es como x logaritmo de e, y esto es 1, ¿no? Así que no lo pongo. Y esto es logaritmo de y. Entonces, reemplazando de nuevo, sería la inversa de x igual a logaritmo natural o neperiano de x. Entonces, la inversa de la exponencial es el logaritmo natural. A ver, otra función. Otra función sería, por ejemplo, el seno de x. Entonces ponemos, ¿no? Y igual a seno de x. Entonces, quiero despejar el x, pues a ambos lados le aplico el arco seno. Entonces sería el arco seno. A veces se escribe así. A veces el arco seno se escribe así. O también así, arc sen. O también así. Cuestión de gustos. Pueden escribirlo de esas tres maneras. Entonces, si sacamos el arco seno de un seno, nos da el mismo x, y acá tendremos el coseno de y. Entonces, revolviendo a reemplazar, sería la inversa. La función inversa sería igual a el arco seno de x. Ahora, acá hay un detalle. El seno de x no es inyectiva, ¿no? Como yo dije, me estoy contradiciendo. No es inyectiva el seno de x. El seno de x es de esta forma, ¿no? Y bueno, para un valor de y, bueno, diferentes valores de x me dan diferentes valores de y, ¿no? Si yo trazo con una línea, todos estos valores son el mismo valor de y, pero tomado diferentes valores de x. Entonces, para que tenga sentido esto, lo que se hace es agarrar solamente un intervalo, por ejemplo, ¿no? De aquí sería menos pi medios, y aquí pi medios. Entonces, seno de x cuando x pertenece al intervalo de menos pi medios a pi medios. Entonces, si solamente cogemos esta franja de la función seno, esta franja ya es inyectiva porque solamente nos interesa la parte que está aquí. Entonces, esa parte no tiene dos valores para y que vienen de x, ¿no? Simplemente es un valor para todos los valores de x. Entonces no pasa nada. Entonces tiene que estar el x en este intervalo, ¿sí? Para que sea inyectivo. Listo. Entonces ya lo tenemos.
la función inversa del seno. Lo mismo para el coseno, para el tangente, etcétera. El arco tangente, etcétera. Listo. Y a ver, otra función importante que sería, a ver, podremos practicar con funciones, por diferentes funciones. Por ejemplo, f de x igual a, no sé, e a la x al cuadrado más 1, donde x es mayor que 0. ¿Sí? Por ejemplo, si x es mayor que 0, entonces esto es inyectiva, ¿no? Porque solamente va a tomar valores positivos, quiere decir que esto es una función inyectiva. Entonces vamos a calcular la función inversa. Entonces agarramos, igualamos y igual a e a la x al cuadrado más 1. Entonces le sacamos logaritmo a ambos lados. No lo he escrito bien. Ahí. Ya. Entonces tendremos logaritmo natural de y igual a x al cuadrado más 1. Luego le restamos 1, sería logaritmo natural de y menos 1 igual a x al cuadrado. Entonces sacamos x, como x es mayor que 0, quiere decir que la raíz tiene que estar con, solamente puede ser positivo acá, ¿no? En realidad esto sería más menos, pero como x es mayor que 0, solamente nos quedamos con el más. Como no poner nada. Como no poner nada. Logaritmo natural de y menos 1. Entonces una vez ya tenemos eso, podemos reemplazar el y por el x. Tendremos la inversa de la función es igual a raíz del logaritmo natural de x menos 1. Esta sería la función inversa de lo que tenemos aquí. Es un ejemplo. Entonces así hay un montón de funciones inversas, ¿no? La tangente tiene su inversa, el arco tangente. Y así podemos encontrar diferentes funciones. Listo. Entonces creo que esto sería todo por la función inversa. Tampoco es un tema muy complicado. Es un tema sencillo que incluso se enseña en el colegio. Y si no lo recuerdan, pues creo que solamente esta parte es lo más útil. Esto es lo más útil que se puede ver de funciones inversas. Lo demás son cosas ya que por ahí te pueden enseñar en un curso de cálculo o un curso de álgebra, pero no nos va a hacer mucho, no nos va a servir mucho para lo que es física o para lo que es lo más esencial, ¿no? Del cálculo. Entonces ahí nos podemos quedar con este tema. Obviamente este tema, como cualquier otro tema, tiene más profundidad, pero hasta el momento solo nos quedamos hasta ahí para simplificar las cosas. Entonces ahí nos quedamos, espero que les haya gustado y nos vemos en un siguiente video. Gracias.